confiando solamente en ti, en tu palabra y en tu amor. Mi alma te anhela y tiene sed solo de ti. Tú eres mi luz y mi sostén. Guía mis pasos conforme a tu justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra. Confío solo en ti. Pacientemente esperaré y en oración te buscaré. Y aunque mis ojos no te vean, confiaré, pues tú me guías hasta el fin. Guía mis pasos conforme a tu justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra. Guía mis pasos conforme a tu justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra. Confío solo en ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Cuando vendré, me presentaré delante
delante de ti, delante de ti. Cuando vendré, me presentaré en oración delante de ti. Oye, Señor, mi oración, presta oído a mi clamor, porque elevamos nuestra oración confiando en ti, confiando en ti, en tu amor hallamos perdón, fuente eterna de salvación, alto y sublime eres, Señor, por la eternidad. Oye, Señor, mi oración, presta oído a mi clamor, porque elevamos nuestra oración confiando en ti, confiando en ti, en tu amor hallamos perdón, fuente eterna de salvación, alto y sublime eres, Señor, por la eternidad. Buenas noches, hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en este día. Gracias a la misericordia de Dios que nos da vida y salud para poder seguir batallando y peleando esta buena batalla de la fe, como dicen las Sagradas Escrituras, a las cuales hemos creído. Les voy a invitar a orar para luego compartir la palabra de hoy. Vamos a orar a Dios pidiéndole misericordia por nuestras vidas, por nuestra salud, por aquellos hermanos y hermanas que están enfermos y que están atravesando la enfermedad esta gripe, el COVID, y aquellos que están enfermos de diversas enfermedades también, del corazón, las arterias, riñones, demás. Aquellos hermanos que están pasando problemas familiares con sus hijos, con sus parejas, que no tienen trabajo, los que no tienen dinero. Vamos a estar orando, especialmente en el día de hoy, por John Wilca y nuestro hermano Carlos y Marilyn, hermano de Marilyn, este muchacho, y está pasando, bueno, problema de esta peste, esta gripe, y que Dios le tenga misericordia a él y a su alma, ¿sí? También dar gracias a Dios y seguir pidiendo por Sandra, que también ayer llamaron que les había dado positivo el tema del COVID. A ella, su familia, su hija, estar orando por ella y su familia. También por Andrés,
¿sí? El primo de Martín, que pide también nuestra hermana Celeste, estemos orando por ellos, que estemos orando por aquellos hermanos que han padecido la enfermedad y ya se están recuperando, dándole gracias a Dios por la familia de Rolando, ¿sí? Y por cada uno de aquellos que están peleando esta buena batalla de la fe. Y por cada uno de nosotros, que seguramente muchos lo tuvieron al virus, no se dieron cuenta, fueron asintomáticos. Hay otros que lo pasaron leve, pero hay otras personas que se les complica en su salud y por ellos va nuestra oración también para que Dios los pueda fortalecer y los pueda iluminar. Voy a invitar a orar al Señor para que Dios siga obrando en la salud espiritual de cada uno de los que oyen o a aquellas personas a las cuales usted les va a hablar o les ha hablado de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, los invito a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que usted ha tenido para con nosotros, regalándonos un día más. Un día más donde hemos hecho nuestras actividades, donde hemos dependido, verdaderamente lo sabemos, de su gracia, de su poder, de su misericordia. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por aquellos que les da las fuerzas para pelear, Señor, en la enfermedad, en la tribulación, en la angustia. Te pido que siga fortaleciendo a cada hermano, cada hermana, cada persona por la cual piden oración. Por John Wilka, por Sandra Guzmán y su familia, sus hijas. Que usted pueda seguir obrando en cada uno de los integrantes de la familia de ellas, Señor. Usted pueda ayudar a Carolina, a Giselle, Señor, a Juan, su esposo, y a sus hijos. También le pido, por favor, por la vida de Andrés, el primo de Martín. Usted siga obrando en la vida de él, y como sabemos que ya está un poco mejor, que usted siga ayudándole en su recuperación. Le pido también, Señor, por la vida de Rolando, de Gabriela, su familia que ha estado atravesando esta enfermedad y así ha pasado, Señor, este problema y esta dificultad sin mayores sobresaltos. Gracias por esta misericordia suya. Le ruego que usted siga obrando, Señor, en la vida de cada uno de aquellos que están atribulados, angustiados en sus familias, Señor, con diversos problemas, no solamente de la salud, sino también de aquellas situaciones que nos rodean a diario. Tenga misericordia de los matrimonios, de los hijos, del trabajo, de la economía, de la salud espiritual, de la salud emocional, de los sentimientos, de cada uno. Sigan afirmando, Señor, cada uno de nuestros conceptos y que podamos fortalecernos en el poder suyo y en su fuerza, por favor. Le ruego que usted siga teniendo misericordia, como hablábamos en estos días atrás, que usted envíe su palabra y nos sane, que usted, Señor, envíe su poder que está en su palabra y haga esos milagros y maravillas en nuestras vidas. Nos encomendamos en sus manos, esperando que usted abra nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo nos dé a comprender y a entender y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Por favor, Padre Santo, se lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a invitar a buscar allí en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ver un tema. Como todos los temas de la palabra son importantes, este también, todo cuando se refiere a la palabra es importante. Si bien uno puede llegar a tener un poco de conocimiento, otro puede decir, ya lo leí, ya lo sé, pero cuando se trata de la palabra de Dios es insondable. La palabra de Dios es verdaderamente espíritu y vida, como dice la Escritura, como dijo el Señor.
Voy a invitar a leer entonces en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, leemos en el nombre del Señor Jesucristo, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Verdaderamente hay muchas personas en este tiempo que dicen que están vivos, como dice aquí en este mensaje, así como fue en un tiempo para aquella iglesia, un tipo de personas que vivían de una manera y pensaban que estaban vivas, pero como dice el Señor, están muertos. ¿Sí? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Que Dios nos libre de creer algo que no somos, de creer que tenemos algo que no tenemos. Y la iglesia de Sardis, o más bien, como dice la Escritura, este mensajero al que le escribe el Señor, y luego al final dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque este mensaje no era solamente para Sardis, sino para las iglesias. ¿Sí? Y usted ve allí, para bien interpretar la Escritura, en el versículo número 6, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? No dice a la iglesia de Sardis, dice a las iglesias. A todas las iglesias en ese momento estaban diseminadas, desparramadas en la faz de la tierra. El Señor les habla por medio de esta profecía. Hermanos, hay distintas iglesias, distintos hombres, distintas personas que han creído en el nombre del Señor, pero lamentablemente están viviendo de una manera totalmente distinta a la que dicen las Sagradas Escrituras. Si estamos vivos, como muchos dicen que están vivos, bueno, si estamos vivos, debemos guardar la palabra que hemos oído, ¿sí? Ponerla en práctica, ponerla por obra, lo que se nos ha enseñado, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha abierto el entendimiento para poder comprenderla, ¿sí? Porque de esta manera vamos a decir o vamos a tener esa vida que decimos tener. Su palabra, como dice la Escritura, la palabra de Dios es vida, vida eterna. Entonces, aquí el que habla es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Debemos tener cuidado con esto, porque hay mucha gente que se ha apoyado en discursos, en hombres, creyendo que estos hombres tenían vida o palabra de vida, y lamentablemente dejaron de lado al dador de la vida, que es Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque, como dice aquí la Escritura, el Señor dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios conoce nuestras obras. Tal vez los hombres no la conocen. Su vecino, su marido, su mujer, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, su entorno, tal vez no conoce sus obras. Lo que usted hace, cómo se desempeña. Hay cosas que usted
Tal vez delante de los hombres tiene una vida y delante de otras personas tiene otra vida, o en oculto, con ciertas personas en secreto, tiene otra vida. Y Dios dice, yo conozco tus obras. El hombre, nosotros no conocemos todas las obras. No conocemos todo lo que hacen los demás. Aún, como dice la Escritura, ni aún nuestro corazón lo conocemos. ¿Quién lo conocerá? Dice yo, Jehová. Porque Él es el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿cómo poder apoyarnos en personas que nos van a llevar a la muerte y no a la vida? Aquí el mensaje es para el pastor, para el líder, para el ángel, para el mensajero de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. ¿Sí? Dice el 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Para quién estaba dirigida esta carta? Para el líder, para el pastor, para el predicador de aquel lugar. Y después le dice, yo conozco de que tú tienes un nombre, de que vives, pero estás muerto. Y al final dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje está para todas las personas. Porque, como veíamos días pasados, hay mucha apariencia en las personas. Mucha gente se confía de la apariencia de los demás y deja, como vamos a ver más adelante, a Dios por seguir a un hombre o la enseñanza de un hombre. ¿Usted ha creído en la palabra? ¿Usted ha oído la palabra de Dios? ¿La ha guardado? Bien hace. Pero póngala en práctica. Porque si no, tendrá nombre de que vive, tendrá nombre de cristiano, tendrá nombre de hijo de Dios, tendrá nombre de un hombre que pareciera, una mujer que pareciera que tenga vida, pero está muerto. Dios lo conoce. A Dios no lo podemos engañar. Dice la Escritura que no debemos nosotros tener esa apariencia, sino debemos ser verdaderos. No debemos ser embusteros, hipócritas, como veíamos días pasados. No debemos actuar. No debemos fingir. Debemos ser sinceros. ¿Sí? Debemos ser verdaderos, honestos. Entonces, vemos que el Señor le escribe a una iglesia y después, al final, como en todos los mensajes a las iglesias, dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces este mensaje, como la palabra de Dios es viva y es eficaz y que permanece para siempre, este mensaje es para hoy, también para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Está vivo usted? ¿Está muerto? ¿O está muerto y tiene nombre de que vive? Dios nos da todos estos consejos y nos da todas estas enseñanzas para que nosotros podamos tener el camino de la verdad, el camino de la justicia. En el libro de Juan, por favor, en el capítulo 10, el Señor, allí en Juan, capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a ver en el versículo número 10, por favor, lo que dice el Señor. ¿Sí? Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Tal vez esto no lo sabían muchas personas porque vemos en algún momento cuando el Señor le dice a los israelitas, a los judíos que habían creído en Él, que si ellos permanecían en la palabra del Señor iban a ser verdaderamente sus discípulos y iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Pero sucedió que cuando escucharon esto, dicen, pero si jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no se daban cuenta, ellos no entendían, no sabían que eran esclavos del pecado. Y como dice aquí la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón. ¿Quién es el ladrón? El diablo. El diablo hurta, no roba. Hurta delante de las personas. Hurta. ¿Sí? Viene a hurtar. Viene a matar. Viene a destruir.
Y el hombre no se había dado cuenta de esto, porque cuando el Señor viene dice, yo he venido para que tengan vida. Porque el hombre tenía nombre de que vive, pero está muerto. Uno podrá decir, bueno, pero si yo estoy vivo, me late el corazón, pienso, hago, corro, como, hago cosas. Sí, físicamente, pero estamos hablando de la vida espiritual, estamos hablando de la salud espiritual, estamos hablando de esta área espiritual donde el Señor vino a darnos vida, vino a darnos esa enseñanza que nos da vida. Su palabra es vida eterna. Como dice aquí la Escritura, el ladrón no viene para otra cosa, sino para esto, para hurtar, matar y destruir. Cuando viene Jesús y dice, yo he venido para que tengan vida, y dicen, ¿vida? Estamos todos vivos. Pues no se daban cuenta que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Como dice la Escritura. Hoy, lamentablemente, hay muchas personas que no saben que están muertas espiritualmente. Pueden comer, pueden reír, pueden comprar, pueden dormir, pueden ir a trabajar, pueden correr, pueden interactuar con los demás, pero están muertos. Muertos porque no tienen la palabra de Dios morando en su corazón. Jesús es la vida eterna. Al no aceptar el Evangelio, al no aceptar la palabra de Dios, al no aceptar a Dios, a Cristo, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y la paga del pecado, como sabemos, es muerte. No supimos cuándo vino el diablo, en qué momento vino el diablo a hurtarnos. No supimos cuándo vino el diablo a matarnos. ¿De qué manera nos mató? No es que nos mató con un cuchillo, con un tiro, no es que nos mató de un palo en la cabeza. Nos ofreció, como le ofreció a Adán y a Eva en el huerto, una situación. Le ofreció una acción para ejecutar, y esa acción que le ofreció para ejecutar llevaba consigo un castigo, era la muerte, porque Jesús había dicho allí en el huerto del Edén, el día que de él comieres, morirás. Entonces el diablo se empecinó en hacerle creer que no pasaba nada si comía, porque sabía que si se obedecía a Adán, iba a morir, y esto es lo que sucedió. No supo cuándo murió. O más bien dicho, después cuando viene la presencia de Dios al huerto, se dan cuenta del error que habían cometido. Pero ya habían comido, ya habían muerto, ya estaban separados de Dios. Dice la Escritura que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Usted supo cuando el diablo le hurtó, le robó, cuando el diablo lo mató, cuando el diablo lo destruyó? Porque normalmente nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabes lo que hacemos? Siempre, casi normalmente, siempre encontramos culpables. Cuando nos sucede algo que no nos gusta, algo que no es de nuestro agrado, inmediatamente empezamos a buscar culpables a nuestro alrededor. La mujer, el marido, los hijos, el amigo, la familia, el vecino, el auto, la casa, el barrio, la ciudad, el país. Cuando debiéramos mirar para nosotros mismos. Estoy vivo, estoy muerto. ¿Quién veló? ¿No velé? ¿No estuve atento? ¿No fui vigilante? Por eso, no vigilé en mi vida espiritual. Por eso que hoy estoy muerto. ¿A quién le voy a echar la culpa de mi muerte espiritual? Solamente a mí mismo. ¿Amén? Sabemos que en muchas partes de nuestras vidas estamos destruidos. Hay partes en las que sí uno puede delante de los demás, enorgullece, da de alguna manera cátedra, ¿sí?, de lo que es, lo que hace, cómo vive, en alguna parte. Pero hay otra parte en su vida que no quiere hablar de esa parte, porque sabe que en esa parte de su vida está destruido. El diablo lo tiene apresado, ¿sí? El diablo vino
a destruir al hombre. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué cosa? Al hombre. ¿Lo sabe usted? ¿Sabe que el diablo vino a destruirlo? ¿Sabe que el diablo vino a matarlo? ¿Sabe que el diablo vino a hurtarle a usted? Y si lo sabe, ¿por qué no se hace lo que dice Dios por medio de su palabra? Si sabemos que el diablo vino para hurtar, si sabemos que el diablo vino para matarnos, si sabemos que el diablo vino para destruirnos, ¿por qué no hacemos lo que Dios nos dice a través de su palabra para tener vida eterna? ¿Mm? ¿Vivimos o estamos muertos? ¿Tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos? Entonces encontremos el camino que nos lleva a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Sin Él nada podemos hacer. Si no estamos unidos a Él, a la vid, como pámpanos, no podemos hacer nada. Dice la Escritura en Oseas, capítulo 7, por favor, vamos a ver. Oseas, capítulo 7, vamos a ver en el capítulo 7, en el versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. ¿Sí? Oseas, después de Daniel, capítulo 7, versículo 9, dice la Escritura, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le habían cubierto y él no lo supo. ¿Sabemos si estamos viviendo como conviene, verdaderamente como le conviene a nuestra alma, como conviene a nuestra vida espiritual para heredar la vida eterna? ¿Sabemos si estamos viviendo como conviene para heredar la vida eterna? Para que seamos herederos de esa promesa eterna. ¿O estamos viviendo y no lo sabemos como le parece al diablo? Dice la Escritura aquí, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. O sea, hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Hay cosas que nos suceden y nosotros no lo sabemos, no lo supimos. Él no lo supo, no se dio cuenta, no lo entendió. ¿Estamos viviendo como conviene para heredar la vida eterna? ¿O estamos engañados por el diablo y estamos viviendo como a él se le ocurre? Como el diablo quiere. ¿Lo sabemos? ¿Cómo hablamos? ¿Como Dios quiere o como quiere el diablo? Porque el diablo, no se olvide que la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cuántas personas no quieren seguir la corriente de este mundo? ¿Cuántas personas no quieren obedecer a la voluntad del diablo? Quieren vivir como vive el mundo. Hablar como habla el mundo. Y no se da cuenta que lo está siguiendo al diablo. Vivir como vive el mundo en muchas áreas. La falta de respeto al prójimo, entre los ancianos, los mayores, los que debieran dar el ejemplo. ¿Y qué vamos a esperar de una juventud si los ancianos, que debieran ser respetables y honorables, están viviendo lamentablemente como uno más del montón? Como uno más de estos pecadores de este mundo. Estamos viviendo como merece alguien que herede la vida eterna, o estamos engañados por el diablo viviendo como al diablo le parece. Hay mucha gente que está viviendo así y piensa que es su vida. Cambia de mujeres,
como le da la gana, de novias como le da la gana, de novios como le da la gana. Roba, miente, dice malas palabras, falta de respeto a los padres entre los hermanos. Eso sí, tenemos vida, estoy vivo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque al primero que tenemos que respetar, al primero que tenemos que honrar, es a Dios. Ese es el primer mandamiento. Y Dios, por medio de su palabra, nos manda a amar a nuestro prójimo. Y entre ese amor al prójimo, no tenemos que hacer nada para dañarle. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comportarnos. ¿Cómo está viviendo hoy el hombre? ¿Cómo está viviendo hoy el que dice tener vida espiritual, no? ¿Cómo está viviendo? ¿Como dice Dios en su palabra? Si lo que hemos oído y recibido lo guardamos, lo ponemos en práctica, como veíamos en la iglesia de Sardis, o solamente lo sabemos. Y porque solamente lo sabemos tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Porque estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y extraños, nosotros no lo conocemos. Un extraño es alguien que usted no conoce. Extraño devoró mi fuerza. Extraño me hizo cometer o hacer cosas. ¿Quién es ese extraño? Yo no conocía al diablo. Usted no lo conoce. No lo puede identificar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es un espíritu. Es el espíritu de Satanás, el diablo. Espíritus engañadores. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha contra espíritus, contra demonios. Y nosotros no lo sabemos, lo podemos repetir. Pero después nos las agarramos con los hombres, con las personas. Pero terminamos viviendo como quiere el diablo. Ahora sí, tenemos nombre de que vivimos. Creyentes que dicen que están vivos. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, porque saben algunos versículos bíblicos. O porque pueden presentar de alguna manera algún cartoncito donde dice que son pastores, donde son diáconos, donde son apóstoles. Están muertos espiritualmente. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios habla. Hermanos, ¿estamos vivos o estamos muertos? Extraños, no sabemos en qué momento devoraron todo lo que Dios sembró en nuestro corazón. Las aves inmundas y aborrecibles vinieron a robar, ¿sí?, la palabra que ha sido sembrada en el corazón de los hombres, y el hombre no lo supo. ¿Estamos viviendo como le parece al diablo? ¿O estamos viviendo según, como dice Dios en las Escrituras, para dar la vida eterna? El enemigo de nuestras almas es el diablo, y él quiere que vivamos como él nos propone. ¿Nosotros lo sabemos esto? Muy profundo esto, hermanos. Porque no es solamente identificarse con una iglesia o con un grupo de personas para decir que ya tengo vida eterna, no. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Como veíamos aquí en Apocalipsis. Yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Te aconsejo que lo que has oído, que has recibido de mí, lo guardes y lo pongas en práctica, lo pongas por obra, porque si no vendré pronto a ti. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la excusa que tenemos hoy? ¿Cuál es la excusa que tiene usted hoy? Mucho trabajo, que está enfermo. Por eso no puede guardar la palabra de Dios. No puede estar vivo espiritualmente. Porque Dios, cuando nos viene a hablar de algo muy importante, como veíamos aquí, el Señor Jesucristo dice en Juan, como veíamos, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, porque el hombre está muerto. Y el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida, pero esa vida está en el obedecer su palabra. La palabra escrita. Amén. Extraños, dice en el libro de Oseas 7:9, como estábamos leyendo,
Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas han cubierto, sí, le han cubierto y él no lo supo. O sea, se le pasó el tiempo y él no se dio cuenta. Se le pasó el tiempo en vanidades, en peleas. Se le pasó el tiempo en odios, rencores, amarguras, en proyectos, en planes que no resultaron en beneficio de su vida eterna. En el libro de Proverbios, capítulo 24, por favor. Proverbios, capítulo 24, vamos a leer en el versículo número 3. Proverbios 24, 3, dice la Escritura: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Amén. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Sin el conocimiento de Dios y su palabra, muchos han edificado sobre la arena. Lamentablemente, no fueron sabios, no fueron prudentes. ¿Por qué? Porque se afirmaron, se confiaron en la palabra de un hombre, en una doctrina. No fueron a la Biblia. No fueron a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sin el conocimiento de Dios y sin el conocimiento de su palabra, se edifica sobre la arena. ¿Sí? Sin sabiduría, el hombre, y sin prudencia, no se afirmará, dice la Escritura. ¿Sí? Esa casa espiritual de la que habla Dios, no está hablando de una casa que usted tiene que revocarla, ponerle buenas bases, buen techo, hermoso lugar, sino que está hablando de esa casa espiritual. Dios quiere levantarnos a nosotros como edificio de Dios, como casa de Dios, como templo de Dios. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. ¿Ignoráis esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Ignoráis acaso que soy templo del Espíritu Santo de Dios? Tenemos que edificar esta casa para Dios. Amén. El pecado, si el hombre vive en pecado, lamentablemente, esa casa que está formando no es para la habitación de Dios, sino que es para la habitación de demonios. Porque pueden vivir dos, solamente, o uno o el otro, pero hay dos personajes solamente que pueden vivir en el hombre: o el diablo o Dios, o el Espíritu Santo, ¿sí?, que fue enviado por Dios para que esté en nuestro corazón, o si yo elijo vivir como se me da la gana, para llevar, lamentablemente, una vida diferente a lo que hablan las Sagradas Escrituras. Con sabiduría se va a edificar nuestra casa, pero con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, no sobre la arena, no como cualquier cosa que venga, total es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque muchos lamentablemente han edificado con palabras de hombre, sin sabiduría, sin prudencia, y cuando vienen los problemas y las dificultades, luego tropiezan, se apartan del Señor. En Mateo, capítulo 7, en Mateo, por favor, en el capítulo 7, vamos a leer en el versículo 26, dice la Escritura, Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, no edifica su casa, ¿sí? ¿Y cómo edifica su casa? Con la palabra de Dios. Cualquiera que oye estas mis palabras y no las guarda, es como aquel que recibe la palabra y hace lo que se le da la gana. Está linda la palabra, pero voy a seguir viviendo como yo quiero. Entonces, si con la sabiduría se edifica la casa, con la sabiduría de Dios, y con prudencia se afirma, debemos entender que es la palabra de Dios la que nos va a afirmar en este proceso espiritual hasta que tengamos que partir y encontrarnos con Dios en gloria. Hermanos, ¿hemos vivido verdaderamente o estamos viviendo la vida que quiere el Señor?
la que nos dio por precio de sangre, porque recordemos que la vida que Dios nos dio, Él pagó un alto precio por ella. Por eso que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que ustedes tengan vida, yo tengo que pagar un alto precio. Él dejó de ser Dios, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros podamos tener vida, porque estábamos muertos. Por eso que el Señor cuando dice, yo he venido para que tengan vida, es porque nosotros estábamos muertos. Y muchas de esas personas que cuando vino el Señor, Dios les habló, estaban muertos, todos. Porque ninguno estaba en santidad. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Había muchos religiosos. Hermanos, hoy el Señor viene a nuestras vidas para que tengamos vida, pero la vida de Dios. Y esa vida de Dios está en su palabra. Amén. ¿Hemos vivido la vida que quiere el Señor? ¿La que nos dio por su sangre? ¿O hemos vivido como mejor nos parecía? ¿Hemos vivido la vida que Dios nos propone a través de las Escrituras? ¿La que Él pagó a precio de sangre? ¿O hemos vivido como nos dijo el diablo? Como mejor me parecía. Copiando al otro, vistiéndome como el otro, hablando como el otro, caminando como el otro, teniendo la casa del otro, teniendo la camioneta del otro, el auto del otro, la bicicleta del otro, la ropa, los zapatos del otro. Cuando la Escritura dice que no debemos codiciar nada de nuestro prójimo, ni la mujer, ni su nada de su asno, nada, como dice la Escritura. No codiciarás. ¿Estamos viviendo la vida que Dios nos ofrece o estamos viviendo la vida que a nosotros nos parece porque el diablo nos llenó la cabeza pensando que cada uno tiene que cumplir y vivir su vida, cumplir con sus sueños y deseos? Hermanos, la Escritura dice que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la Escritura. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, no, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda identificar a un enemigo si no lo vemos? Es espiritual. Yo lo que estoy viendo son cosas, hombres, personas. Entonces, ¿hemos vivido la vida que quiere el Señor que pagó a precio de sangre? ¿O hemos vivido la vida que nos ofreció el diablo, como mejor nos parecía? Lamentablemente, muchas veces pensamos que yo estoy haciendo mi vida porque estoy haciendo lo que yo quiero. En Juan capítulo 15, no nos olvidemos que tenemos una lucha, tenemos una pelea, la batalla de fe contra el diablo. Amén. Y tenemos que escondernos bajo la poderosa mano de Dios. Como Jesús dijo, vengan, vengan a mí. ¿Cuántas veces yo los quise cobijar? ¿Cuánto quise yo que vengan a mí bajo mis alas? Como la gallina cobija sus polluelos. Y no quisieron. Porque el Señor nos quiere defender de todas estas artimañas del error. En Juan 15:5 dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer nada. Separados del Señor no tenemos vida. Entonces, ¿cómo es posible que el diablo, por ejemplo, desde el huerto del Edén en adelante, trató de separar, cuando ya escuchó lo que el Señor le dijo a Adán, trató de separar a Adán de Dios, como hoy lo hace con nosotros, con la humanidad, lo ha hecho durante muchos siglos. Ha tratado de separar al hombre de Dios, aún el hombre creyendo, con su boca. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Al diablo no le hace tanto daño que usted crea en Dios, porque él también cree. Y tiembla, dice, los demonios tiemblan, pero no se arrepienten.
El tema es que el diablo quiere que usted siga creyendo en Dios, pero separado de Él. Por eso que Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Hay mucha gente que está separado de Dios, separado de la santidad y de la comunión con Dios, que dice que sigue creyendo en Dios, pero no pueden hacer nada, no tienen vida. Separados de Él no podemos hacer nada. El diablo entonces desde el huerto del Edén ha tratado de separar al hombre de Dios. ¿Separarlo de qué? Cuando dice separarlo de Dios. Separarlo de la palabra. Separarlo de la palabra escrita, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Y con argumentos de hombres, ¿sí? Con argumentos. Con palabras, ¿sí? Trata de separarlo con argumentos fuera de la Biblia, ¿eh? Yo pienso, a mí me parece, quizás hagamos esto porque al Señor le agrada, pero no está escrito. Entonces son argumentos que están fuera de la Biblia. Hoy, lamentablemente, con razonamientos similares, con argumentos y razonamientos de hombres sin Dios y sin esperanza, que dicen que tienen revelación, que dicen que tienen una profecía, ¿sí? Y que solo a ellos Dios les habla, que solamente a ellos Dios les revela, logran que muchas personas sigan a los hombres en vez de seguir la palabra de Dios verdadera. Entonces ya dejan la Biblia de lado, dejan de buscar, dejan de involucrarse en las cosas sagradas, de leer, de escudriñar, de indagar. Total, como hay uno que está predicando y enseñando, yo le creo a ese hombre. El diablo ha logrado a través de los años separar al hombre de Dios, separar al hombre de la palabra, para que confíe en una doctrina, para que confíe en un hombre, en un argumento, como hizo el diablo al principio en el huerto del Edén. Entonces, hermanos, hay muchos que dicen que creen en Dios. No es extraño porque todos de alguna manera creen en algo. El tema es, si yo creo en Dios y no guardo su palabra. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Es muy importante que podamos entender esto, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devora. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, ahora, ¿sí? Más ahora que habéis sido libertados del pecado, porque si uno cree en Dios, reconoce su pecado, lo confiesa porque Él es nuestro abogado, pero también el que ocupó nuestro lugar, nuestro sustituto, creemos en el perdón de Dios, dice la Escritura, hemos sido libertados del pecado que nos produce la muerte espiritual. Pero escuche bien, como dice la Escritura, una vez que hacemos esto, que hemos creído en el Señor y hemos sido libertados del pecado, dice que pasamos a ser siervos de Dios, servidores de Dios, no de los hombres. Somos siervos de Dios. Amén. Dice, debemos tener como fruto la santificación. O sea, la santificación debe ser un fruto en nosotros. Algo que genere nuestra actividad diaria, nuestra vida, tiene que generar santificación. O sea, tenemos que ser santos, porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y el fin de todo esto, como fin de haber sido libertados del pecado, lo que Dios espera que nosotros alcancemos es la vida eterna. Amén. Hermanos, el diablo, a través del tiempo,
ha engañado al hombre. Ha tratado de separarlo al hombre de Dios, separarlo de su palabra, separarlo del Espíritu, haciéndole creer que con solamente creer en Dios está bien. Y lo demás, hacer lo que vos quieras, total, está bien. Dios te ama igual. Y no es así. Porque hay una palabra escrita que nosotros debemos cumplir, como dice la Escritura, y lo vamos a volver a leer antes de finalizar, en Apocalipsis capítulo 3. Por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Al 6, dice la Escritura de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Dice la Escritura que debemos acordarnos de lo que hemos recibido y oído y guardarlo, ponerlo por obra. No solamente haberlo recibido y tenerlo o retenerlo como conocimiento, sino debemos ponerlo en práctica, debemos ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque solamente el conocimiento envanece y podemos llegar a tener nombre de que vivimos y Dios sabe que estamos muertos. El Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia. El diablo nos hace creer que haciendo lo que nosotros hacemos, cayendo en Dios, no está escrito, eso nos va a llevar a la muerte espiritual. Nos va a llevar a la separación de Dios. Argumentos de hombres, argumentos diabólicos que nos llevan a separarnos de Dios. ¿Vivimos o estamos muertos? ¿Cuál es nuestra condición? No estamos hablando de avivamiento, porque el mundo entero está bajo el maligno, y cuando el Señor vino estaban todos muertos en delitos y en pecados. La palabra avivamiento, muchos se han aferrado a esta palabra, tratando de decir, bueno, viene un gran avivamiento. Hermanos, el avivamiento, el hombre empieza a cobrar vida, bueno, empieza a creer en la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra. La palabra de Dios es vida eterna. No debemos separarnos de ella. Porque el diablo ha intentado, y lo ha logrado con muchas personas, que el hombre confíe en el hombre y no en Dios. Que el hombre crea argumentos de hombres en contra de la Biblia. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, pero el diablo hace que el hombre se separe de esa comunión con Dios y con la comunión con la palabra para escuchar otras doctrinas u otros argumentos, para que en definitiva crea que está vivo, pero en realidad está muerto. Afirmemos las cosas que están para morir. Arrepintámonos, ¿sí? Porque Dios conoce quiénes somos. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a invitar a orar, esperando que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y de nuestros hermanos y hermanas que están peleando esta buena batalla de la fe en distintas áreas. Les invito a orar en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por la misericordia que usted tiene para con nosotros, dándonos un día más su palabra de verdad. Ayúdenos, Señor, a volver en amistad con usted, como dice su palabra. Arrepentirnos de aquello que pensamos que está todo bien, pero nosotros los hombres no conocemos nuestros propios errores. Ayúdenos, Señor, y háganos entender aquellos que nos son ocultos, por favor. Denos vida, denos su palabra. Usted es nuestra vida, Señor. Ayude a los jóvenes, los hermanos y hermanas que han creído en su palabra, que no se apoyen en los hombres, sino que se aferren a la palabra escrita. Muchas gracias le doy. Le ruego por cada hermano y hermana por los que hemos orado en el día de hoy, por aquellos que no han pedido oración y que usted sabe que están pasando un momento difícil. Tenga misericordia de ellos. Se lo pido por favor en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día de mañana volveremos a encontrarnos. Dios les bendiga.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Cuando vendré, me presentaré delante de ti, delante de ti. Cuando vendré, me presentaré en oración delante de ti. Oye, Señor, mi oración, presta oído a mi clamor, porque elevamos nuestra oración confiando en ti, confiando en ti, en tu amor hallamos perdón, fuente eterna de salvación, alto y sublime eres, Señor, por la eternidad. Oye, Señor, mi oración, presta oído a mi clamor, porque elevamos nuestra oración confiando en ti, confiando en ti, en tu amor hallamos perdón, fuente eterna de salvación, alto y sublime eres, Señor.